¿Quieres ser mangaka o dibujar manga? Este vídeo va a resultarte muy útil para liberarte de mucha presión. Verás, a ti y a mí nos encanta el manga. Lo devoramos, lo analizamos, lo recomendamos, lo dibujamos y aspiramos a hacerlo, a mover el mundo con nuestras historias, a crear algo para el recuerdo, para ayudar a los demás. Pero hay una conclusión a la que llegan muy pocas personas. ¿Qué es lo que hay que estar dispuesto a sacrificar para lograrlo? ¿A qué precio se escriben esas historias? ¿Cuánta sangre, tinta y soledad hay detrás de cada página que amamos y que nos inspira? Bone Blood on Deck. No vamos a hablar ni de técnicas de dibujo ni de estilos narrativos. Vamos a tratar uno de los elefantes en la habitación de nuestra cultura nipona favorita después de esto. Vamos a hablar de las muertes provocadas por la industria manga, de los mangakas que cayeron por dibujar demasiado, de los que dieron todo por un sueño y se quedaron en el camino. Pero para entender el precio tan alto que han pagado los mangakas a cambio de su vida, primero hay que entender la cultura que normaliza ese sacrificio. Por eso hoy en Píntame Esta, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para conseguir tus sueños? Japón, ese país maravilloso lleno de anime, manga, sushi y cosas raras donde absolutamente todo el mundo se está yendo ahora mismo de viaje. Tiene una cara B, oculta y muy preocupante. La gente literalmente se muere en masa por la presión social, la falta de ayuda psicológica y la desconexión emocional. El trabajo no es solo trabajo en Japón, es deber, es identidad. Es el propósito de la vida. Desde jóvenes a muchos japoneses se les enseña que el valor de una persona se mide por cuánto puede aportar al grupo y que lo correcto es darlo todo sin pedir nada a cambio. Esa forma de pensar tiene un nombre propio. Gaman significa aguantar, soportar, sufrir sin quejarse. Es una virtud profundamente arraigada en la cultura japonesa. Y no es casualidad. Gaman proviene del budismo zen, del estoicismo confuciano, agárramela con la mano, y de siglos en los que resistir en silencio era visto como una señal de fortaleza y honor. Y si te rompes, lo haces en silencio, porque el grupo sigue y tú no debes interrumpir. Tú no eres lo importante, el grupo como conjunto sí. Ahora imagina ese pensamiento dedicado a una industria que nunca descansa. Los abogados de Nintendo, la industria del manga. Una industria que exige 18 páginas semanales, que no perdona errores, que no da vacaciones. Una industria donde parar es igual a fracasar. Y así nace otra palabra clave en todo esto. Karoshi, la muerte por exceso de trabajo. Una palabra que hiela la sangre y que existe solo en japonés, porque allí no es un caso aislado, es un fenómeno reconocido, documentado y asumido. Gente que muere por trabajar demasiado, por estrés, por infartos, por quitarse la vida, por no poder parar, por no querer decepcionar, por haber aprendido que aguantar es una virtud, incluso si te cuesta la propia vida. Y aquí entra la industria del manga, una de las formas de arte más queridas y respetadas del mundo, pero también una de las más crueles con sus propios creadores. Ser mangaka no es solo dibujar, y el que lo cree así le falta calle, mi bro. Tienes que escribir, tienes que crear personajes, crear tramas, dibujar, entintar, colocar los diálogos, los efectos de sonido, crear la narrativa visual de tu relato y que todo en conjunto no sea una mierda. Muchas cosas más. Es cumplir con plazos imposibles, trabajar de 12 a 16 horas al día, dormir en el suelo de tu estudio, entregar como un robot cada semana, como si no tuvieras cuerpo, ni mente, ni límites, como si fueses una máquina del café, mi bro. Y muchos lo hacen durante años, muchos años, 20, 25, 30 años y algunos hasta que su cuerpo se rinde. Y lo más trágico, o lo que me parece a mí lo más trágico, es que en lugar de preocuparse por ellos como sociedad, dando a entender que hay un problema muy tocho detrás de esto, la industria los convierte en leyendas, en mártires, en ejemplos de entrega. Se glorifica al que no duerme, se aplaude al que dibuja con fiebre y se romantiza al que dice no he visto a mi familia en semanas, o en japonés. Y entonces nos encontramos con esto, auténticos genios, gente que ha cambiado vidas completas con sus obras, colapsando en absoluto silencio, porque así funciona el sistema. No solo te exige que seas brillante, te exige que lo seas para siempre, sin fallar y sin romperte. Y si te rompes, no pasa nada, mi bro. Hay otros 10.000 millones de mangakas esperando para ocupar tu lugar, porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere ser mangaka? Esta es la auténtica raíz del problema. Un sistema que saca virtud del sufrimiento, una cultura que premia la resistencia sin queja, una industria que prefiere un capítulo más antes que una vida. Y si todo esto te suena a teoría o exageración, espera escuchar lo que viene ahora, la lista de
de nombres reales, las historias que nadie quiere contar, los que murieron persiguiendo su sueño. Eiichi Fukui fue un mangaka japonés pionero del manga de deporte. Su obra Igaguri-kun fue un manga deportivo sobre judo y uno de los primeros grandes éxitos de su género. Fukui fue uno de los pioneros del manga moderno tras la Segunda Guerra Mundial y su serie se volvió tan popular que las editoriales lo presionaban constantemente para producir más capítulos y más rápido. El man vivía prácticamente encerrado bajo el sistema de kansume. Kansume significa literalmente aislarte del mundo para poder terminar tu trabajo. Y en 1954, con apenas 33 años, murió por colapso físico. El sistema no lo mató con violencia, sino que lo mató con presión. Imagina lo que hubiese podido hacer este man, de seguir vivo y de seguir con su obra. Quizás hubiese cambiado la historia del manga, pero no lo sabremos nunca. Akio Chiba. Este mangaka tenía obras como Captain y Playboy, que son historias sobre superación deportiva con un estilo emocional y muy motivador. Akio fue un mangaka querido por su narrativa inspiradora. Sus mangas hablaban de resistencia, esfuerzo, de trabajo en equipo. Lo irónico es que él mismo se fue quedando solo y durante años sufrió desequilibrios emocionales. Tenía episodios depresivos intensos que eran ignorados por la industria y en 1984, a los 41 años, decidió quitarse de en medio. El mensaje de sus historias era resistir ante la adversidad. Chiyomi Hashiguchi, alias Nekojiro. Este manga tenía una temática surrealista y era un poquito oscuro, con animales antropomorfos y crítica social encubierta. La mangaka Nekojiro no encajaba en el molde típico. Su estilo era perturbador, incómodo, diferente, pero lo más perturbador no estaba en sus viñetas, sino en su realidad. Sentía que el mundo editorial limitaba su libertad, que la industria la aplastaba y no aguantó más la presión. Y en mayo de 1998 también se quitó de en medio. En su nota de despedida decía cosas tan sumamente brutales como: olvídate de que viví, no necesito una tumba, no habléis de por qué morí. No fue por falta de éxito, fue porque no podía seguir creando en una industria que literalmente la mató. Rei Hiroge. Black Lagoon es un manga de acción y crimen con una crítica brutal al vacío existencial y a la violencia moderna. Su autor, Hiroe, brilló con Black Lagoon, un manga explosivo y oscuro como él mismo. En 2010 desapareció del radar y estuvo años sin publicar. Y cuando volvió lo dijo sin rodeos: no podía más, no quería seguir. Dibujar ya no me salvaba, me sentía vacío. Durante años peleó con la depresión y el agotamiento mental causado por la presión tan fuerte de la industria. Y no murió físicamente, pero hubo un Hiroe que sí que se fue: Yoshihiro Togashi. Hablar a estas alturas de Togashi es como hablar de una leyenda viva. Y es que obras como Yu Yu Hakusho o Hunter x Hunter han cambiado la vida a millones de personas. Estos mangas de aventura y acción y reflexión sobre la vida, la muerte y la identidad han supuesto cambios significativos en la vida de mucha gente y de muchos lectores. Togashi obviamente es un referente, pero su cuerpo no lo acompaña. El man sufre de dolores crónicos que le impiden estar sentado y el pibe dibuja acostado, sigue trabajando mientras está acostado. El man publica cada vez menos y lucha cada día, y aún así hay fans que lo acusan de vago por no terminar su obra. Se me pongan delante que les cruzo la cara, jodido. Makoto Yukimura. Con el anime Vinland Saga, esta historia épica de vikingos, redención, trauma y búsqueda de la paz interior ha sido uno de los descubrimientos más tochos en los últimos años a nivel de anime. Me flipa, pero Yukimura ha anunciado que está cerca del final, y no del manga, sino de su carrera. El pibe lleva más de 25 años trabajando sin pausa en esta máquina de la industria que cada vez lo presiona más. Y el pibe lo dijo claro: estoy cansado, quiero retirarme, quiero descansar. Y aún así sigue dibujando, como si necesitase terminar esta historia para poder respirar. Hay muchísimas más víctimas de la industria del manga, pero sin duda la que más me ha calado y una de las que más me ha jodido es la leyenda entre las leyendas, Kentaro Miura. Hablar de Berserk a estas alturas es como hablar de Bob Esponja o como hablar de Mickey Mouse. Es una obra oscura, fantástica, épica y existencialista sobre el trauma, la venganza, el poder, el dolor, y uno de los mejores mangas que se han creado en los últimos años y en la historia en general del manga. Miura creó una de las obras más profundas y complejas de todo el mundillo, con un arte que se te salían los ojos y daban vueltas. La página era un tormento de técnica, narrativa y diálogos que eran increíbles. El pibe durante más de 30 años trabajó obsesivamente en Berserk, a veces solo, otras con ayudantes, pero siempre bajo una presión brutal. El pobre Miura sufría de agotamiento crónico y aunque su muerte en 2021 fue por un aneurisma, muchos lo tuvieron muy claro. No fue casualidad, fue la factura de décadas
sin poder parar de trabajar. Miura nos dejó a los 54 años y dejó una historia increíble pero inconclusa, porque nunca tuvo tiempo de parar y simplemente poder vivir. Hay algo en estas historias que personalmente me resulta profundamente trágico, y es que la gran mayoría de estas historias, los autores nos enseñan valores de lucha, de perseguir tus sueños, de esforzarte. Por eso es tan difícil de creer que no hayan podido salvarse a sí mismos. Historias que hablan de amistad, de esperanza, de libertad, de la lucha contra el destino, y detrás de ellas alguien que apenas podía lidiar con su propia vida. Kentaro Miura es el ejemplo que más me cuesta asimilar. Berserk es un manga oscuro, brutal, lleno de sangre y dolor, pero en el fondo escondía un mensaje de redención, de resistir el trauma, de buscar algo parecido a la paz, aunque tengas el alma rota. Guts no era solo un guerrero, era una metáfora del ser humano que sigue caminando aunque todo esté en su contra. Y sin embargo, Miura murió solo, agotado, aplastado por las exigencias, sin haber podido cerrar su historia ni la suya propia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde queda la esperanza cuando el creador muere antes de llegar al final? Eso es lo que le espera a Guts después de sufrir tanto. La nada. Togashi nos regaló Hunter x Hunter, una historia sobre crecer, cuestionarse, perder y volver a empezar. Una obra que exploró el sentido de la vida con una sensibilidad única. Pero el man ya no puede caminar y dibuja tumbado en una cama. ¿Puede alguien hablar del sentido de la vida mientras la suya se le escapa entre dolores y fechas de entrega? Esto no es casualidad, es la ironía brutal que hay en esta industria. Los mangakas construyen historias que nos levantan y nos remueven por dentro, queriendo cambiar nuestra vida, mientras la de ellos caen. Ellos van con cada página y nosotros les pedimos otra más y otra y otra. Y si te preguntas por qué este tema jode tanto, es porque todos de alguna manera somos parte del problema, porque todos queremos más capítulos, más acción, más emoción, pero rara vez nos preguntamos ¿a qué precio? ¿Vale la pena esa historia en realidad si el autor que está detrás se muere? No lo sé. Hasta ahora hemos hablado de muerte, de agotamiento, de presión, de soledad, de artistas que se dejaron la vida por sus sueños para que otros nos inspiren. Pero este vídeo no es una carta de despedida, una declaración de guerra contra todo lo que está mal en la industria, contra el mito de que hay que destruirse para crear algo valioso. Porque sí, el camino del manga es duro, largo, exigente, a veces ingrato y a veces cruel, pero es necesario que tenga que ser así. De verdad, el precio de contar historias tiene que ser la salud, el aislamiento, la espalda rota, el alma vacía, una historia sin final. No sé tú, pero yo me niego. Yo me niego a morirme con 50 años dejando un manga a media, sin ver crecer a mi familia, con la espalda hecha polvo como un gambón y el corazón lleno de frustración por no haberme permitido vivir. Dibujar manga es un sueño, es mi sueño, pero también puede ser un camino hacia una vida más plena, más libre y más auténtica. No tenemos que elegir entre ser buenos y estar bien. Podemos hacer arte y podemos vivir, podemos crear sin rompernos y podemos inspirar sin morir en el intento. Si tú también sueñas con ser mangaka, artista, ilustrador, lo que sea, sigue soñando, te animo a ello, te lo imploro, pero hazlo bien, hazlo con conciencia, hazlo sabiendo que tu historia es importante, pero tú como persona lo eres más. No glorifiques el sufrimiento, no romantices la destrucción, haz arte con alma, pero no descuides la tuya, porque no hay nada más bonito que perseguir un sueño y llegar al final con la sonrisa intacta, con tu historia contada y con tu vida vivida. Este canal es para eso, para hablar de manga, pero también para hablar de lo que hay detrás, de lo que cuesta, de cómo hacerlo mejor y cómo crear sin rendirse y sin apagarse. Y tú, si estás viendo esto y sientes esa llama en el pecho, protégela, cuídala, hazla crecer. No la dejes atrás por complacer un sistema que no te va a cuidar, porque aunque todo esté en tu contra, aunque haya días en los que pienses en rendirte, recuerda que los sueños de las personas no mueren nunca. Nos vemos.